o de cualquier materia de derecho, materia civil, ya un ejecutivo podrían conseguir, un proceso de conocimiento, un proceso de puro derecho también. En materia penal podrían conseguir procesos en materia, en el ámbito de delitos públicos, de delitos privados, aquellas sentencias que se han sometido en juzgados de instrucción al proceso abreviado, o aquellos que se han ventilado en tribunales de sentencia, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas sentencias vale para el análisis, ¿ya? Segundo punto, una vez que ya tengan estas dos sentencias, una en materia civil y una en materia penal, han de hacer un pequeño análisis de estas sentencias. Primer punto, tenemos materia de la sentencia. Todos estos puntos se han de copiar ustedes y han de ir respondiendo. Materia de la sentencia, vayamos por el primero, por ejemplo, en materia penal, por ejemplo. Materia de la sentencia, colocaremos materia penal, es sencillo. Segundo punto, denominación de la autoridad jurisdiccional. Si es un tribunal unipersonal en materia penal, ya colocarán solo juzgado octavo de instrucción cautelar, ¿no? Ahora, si es de sentencia, tribunal de sentencia 10º de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, o de la ciudad de Viacha, vean ustedes eso por conveniente, qué sentencia que consiga, ¿ya? Entonces, de la autoridad judicial, ¿qué tribunal es? Ahora, si es en materia civil, colocará el juzgado público en lo civil 10º, ya ustedes verán, juzgado, no sé, juzgado público en lo civil primero, ¿no? De la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz. Hasta ahí creo que está fácil, ¿no? Vamos al tercer punto, que es la denominación de las partes. Si analizando en materia civil, por ejemplo, pondrán demandante Juanito Pérez y demandado Rosita Martínez, ¿ya? Demandado, entonces fácil. En materia penal, en materia civil, ya cuando les toque analizar en materia penal, ustedes colocarán, dependiendo del caso, demandante, ya, e imputado o acusado. En todo caso tendría que ser acusado, tendría que poner esa denominación, ya. Parte acusador y en la siguiente parte el acusado, son sus nombres. C, señalar el tipo de demanda. En materia civil sería la demanda. ¿Qué tipo? Demanda de mejor derecho propietario, demanda ejecutiva, demanda de usucapión, ¿ya? Demanda de servidumbre, ¿ya? Entonces verán, en materia civil. En materia penal han de colocar el delito. ¿Por qué el delito? Es delito de violación, de lesiones, delito de feminicidio, delito de, no sé, de incumplimiento de deberes. Entonces ustedes verán qué tipo de delito, según para cada materia, ¿ya? Pues aparte, se ha de copiar dos plantillas de este cuestionario. Luego tenemos indicar la pretensión del demandante. Ya ustedes verán, cuando ustedes hagan en materia civil la lectura de la demanda, de la sentencia, en su primer considerando, habíamos visto las partes de la demanda, de la sentencia. Hay una parte en la que en el primer considerando hace un relato de la pretensión, que ha demandado, ¿no? Ya hemos visto, ya sabemos qué es la pretensión, tanto en materia civil como en todas las materias lo hemos visto. En materia civil, por ejemplo, ¿cuál ha sido la pretensión del demandante? ¿Ya? Por tanto, señor juez, demando que concedido los trámites proceda al registro del derecho de propiedad de la partida tal. Entonces, eso coloquen ustedes. Determine el pago de la deuda de tal suma. Entonces, ustedes vean, según la demanda que ustedes estén analizando, pondrán cuál ha sido la pretensión del demandante. Esto es en materia civil. Y cuando ya les toque analizar en materia penal, ¿qué es la pretensión de la víctima o del denunciante, del querellante o de la víctima, ya?
o del acusador en todo caso. ¿Qué es lo que está pidiendo? En demanda, por tanto, toda su explicación en la sentencia, en su relación de hechos, pondrá, se ha presentado, si el fiscal está como parte acusador particular, por tanto, se requiere una sentencia máxima de 30 años. ¿No? Entonces, ¿cuál es su pretensión? Eso creo que me lo coloquen de forma resumida. No me coloquen todo, joven, solo puntual, son preguntas y las respuestas, ¿ya? Luego tenemos, indique qué principios procesales ha aplicado la autoridad jurisdiccional. Hemos visto algunos principios que utiliza el juez. Entonces, esos principios que a la lectura del principio de imparcialidad, en virtud del principio de celeridad, economía procesal, entonces todo lo que está en el texto, lo que hemos avanzado, jóvenes, eso han de ver qué principios ha aplicado el juez, ¿ya? Entonces, esos van a indicar, conforme a la lectura de la sentencia, he podido observar los siguientes principios: principio de inmediatez, principio en base al principio de oralidad, ¿ya? Principio de contradicción. Entonces, ustedes verán qué principios se han utilizado, se ha utilizado para elaborar la sentencia, ¿ya? Lo siguiente, en caso de sentencias en materia penal, indique si el... Perdón, aquí les corrijo. Si el Ministerio Público ha sido parte dentro del proceso en cuestión. Ustedes me van a indicar, por favor, si el Ministerio Público ha sido parte dentro del proceso, ¿ya? Muchas veces en la parte acusadora se participa el Ministerio Público, en algunas no. Entonces, si no está el Ministerio Público, esto es solo en materia penal. Entonces, le colocan si hubo una participación del Ministerio Público, no hubo una participación del Ministerio Público, ¿ya? Luego tenemos, indique si del análisis de la sentencia se tiene la participación del litis consorcio. Ya habíamos visto, ¿no? Cuando hay una multiplicidad, pluralidad de denunciantes, pluralidad de denunciados, ¿ya? Ya sea en materia civil o en materia penal, si existe el litis consorcio. Generalmente no va a haber, pero si ustedes ven ya la sentencia que ustedes encuentren, tal vez hay la participación del litis consorcio, ¿ya? Indique si del análisis de la sentencia se tiene la participación de tercerías. Si tenemos tercerías de mejor derecho, también lo ponen, jóvenes. Si en la presente sentencia se ha considerado tercerías de mejor derecho o de tercerías excluyentes. Ustedes verán eso y me ponen el dato, ¿ya? Luego, según su criterio, que indique qué prueba o pruebas han determinado la decisión de la autoridad jurisdiccional. Ustedes ya de la lectura que van de dar a la sentencia, en el último considerando, han de ver el juez qué valor le ha dado. En materia civil, por ejemplo, dará valor a un título, a una escritura pública, al último documento que se ha sido debidamente homologado, registrado ante las oficinas de derechos sociales, ¿ya? Entonces, vean ustedes qué documento ha primado para la sentencia en materia civil. Y en materia penal podrían indicar, tal vez hay unas declaraciones, testificaciones o alguna declaración del propio acusado que ha causado la determinación de la autoridad jurisdiccional. Entonces, ustedes vean que podría ser esta prueba documental o prueba testifical. Generalmente hemos visto que en materia civil causan más prueba plena los documentos, ¿ya? Generalmente los documentos públicos o escrituras públicas. Entonces, eso ha determinado la presente sentencia la presentación del demandante de la escritura pública número tantos, ¿ya? En materia penal ha causado más la determinación del juez, la declaración testifical de la parte, si es absolutoria la sentencia, entonces colocarán del acusado, ¿no? Colocarán ahí, eso ha determinado la sentencia, la decisión de la autoridad jurisdiccional. Ya, entonces eso han de ver en el análisis de la sentencia.
Ahora acá, jóvenes, este tema también ya lo hemos visto, es puntual, es muy sencillo. Según su criterio, indique que, perdón, según la clasificación de la sentencias declarativas, sabemos, ¿no? Los que crean las sentencias de condena o las sentencias constitutivas, ¿a cuál de estas corresponde la sentencia en cuestión? Ya sabemos eso, ¿no? Las declarativas a dónde corresponden y las constitutivas, eso ya sabemos que es civil, y las sentencias de condena, ¿a cuál? Entonces ustedes eso ven, la presente sentencia como corresponde, esta sentencia penal, corresponde a la sentencia condenatoria, punto. ¿Eh? Y finalmente, jóvenes, esto es lo que he de ver, he de tomar más molestia en analizar de sus trabajos, a en este punto. Según su criterio y análisis, ¿usted está de acuerdo o desacuerdo con el fallo emitido por la autoridad jurisdiccional? Indique de forma concreta el porqué de su opinión. Ustedes ya han de revisar las partes. En sí, como ya hemos indicado, la sentencia es un resumen de la pretensión del demandante, de la oposición, ¿ya?, de la respuesta del demandado. Tenemos la consideración de la normativa, ¿ya?, la relación de los hechos. Luego tenemos la valoración lógica de la autoridad jurisdiccional. Una vez que ustedes han dado lectura a toda esta sentencia, tiene que causarles a ustedes un criterio, un juicio, ¿ya? En este caso no les pongo el criterio si ustedes han de ser acusados de la parte activa o la parte pasiva, demandante o demandado, sino de ese análisis que ustedes hagan, puedan inferir si la decisión tomada por la autoridad jurisdiccional, sea juez o tribunal, es correcta, ¿ya? Ustedes indiquen de forma concreta, para mí la sentencia es correcta toda vez de que el juez ha aplicado de forma concreta la prueba presentada, toda vez de que se ha demostrado de que el delito tanto, ¿no ve? O toda vez de que el mejor derecho propietario ha causado impresión el último testimonio escrito, o en una demanda de sucapión ha sido la presentación de los servicios básicos, la certificación de la Junta de Vecinos y en particular la posesión del terreno para que determine para que se le otorgue el derecho de posesión y el posterior registro de derechos reales un delito en una demanda de sucapión. Entonces, así de forma concreta han de poner este punto, y es este punto que vamos a considerar, jóvenes, ¿ya? Hasta aquí una consulta, comentario, jóvenes, para pasar al siguiente punto. Ya, creo que, a ver, vayamos avanzando y al final nuevamente vamos a consultar. En relación al tercer punto del trabajo, la presentación del trabajo, debe ser presentado en forma digital y física, ¿ya? De forma digital ya tenemos la fecha acordada, que es el jueves 29 de septiembre, hasta las 23 horas con 59 minutos. Esto ya va a estar abierto el Classroom, lo sacan en PDF. Entonces les recomiendo de que no sea más de 10 hojas, por favor, la sentencia, y su análisis, todo este análisis máximo tiene que estar en 2 hojas, máximo o mínimo en una plana, entra todo este análisis, jóvenes. Es un análisis de una hojita o de 2 a lo mucho, por favor, para darle un criterio de su análisis y poder ponderar su calificación. Y de forma física, jóvenes, vamos a ver la fecha, eso vamos a acordar con sus delegados de curso. ¿Cuándo pueden hacer la entrega? Unos 2 días vamos a poner la fecha para que hagan la entrega en físico, ¿ya? Ahí yo os voy a pedir de que sea el orden una carátula, ya la sentencia y su hoja de análisis. Otra sentencia, la sentencia en fotocopia y su análisis. ¿Listo? Pueden conseguir sentencias de los juzgados, de sus amigos de tribunales. Ahí también tenemos en nuestra biblioteca de la carrera, hay sentencias actualizadas, muchos ya se han traído varios expedientes,
podría sacar. Entonces, en ese sentido, podría conseguir la que es menos bultosa, ¿no? Para también que no sea pesado cuando ustedes me la manden por plazo. Bueno, jóvenes, ¿alguna consulta para el presente trabajo? Si no hay consultas, creo que está claro. ¿El doctor? Hola, doctor. Sí, sí. Mil disculpas, buenas noches, compañeros. Doctor, una consulta. De cada sentencia vamos a resumir, o sea, vamos a responder 2 hojas, doctor. Lo que así entendí yo, porque es parte a parte, otra sentencia de civil y penal. Exactamente. Así es. A ver, primero una sentencia en civil, primero lo analizan, va a tener su análisis en una hoja. Mínimo una hoja, máximo que sea 2 planas, jóvenes, ¿ya? En hoja oficio. Si lo hacen a mano, a computadora, como ustedes vean, ¿ya? Mínimo una plana, máximo 2 hojas. ¿Listo? En penal, lo propio. La sentencia, mínimo 1 y 2, máximo, entonces son por cada sentencia, tiene que tener su análisis independiente. Y esto es su carátula ya debidamente anillado, ¿ya? Para que no se salga ni una hojita de sus sentencias. ¿Entendido? Otro compañero que estaba levantando la manito me ha colocado. Doctor, solamente esto, yo lamentablemente está entrecortado mi señal y no he podido escuchar toditas. No sé si doctor podría una repasada rápida de todos lo que son los puntos de análisis, doctor. Nada más eso, gracias. Muy amable, doctor. Ya, compañero. Ya le he mandado, hay unos errores, ya mi corrector no de la computadora. Hay 2 palabras que hay que corregir, pero ya se ha mandado este PDF, en Word al grupo de WhatsApp. Sin embargo, a ver, de forma rápida, nuevamente. Bueno, hemos tenido un pequeño corte. Entonces, ahorita les he de pasar con las modificaciones, unos detalles del trabajo. Voy a volver a mandar al grupo de WhatsApp, jóvenes, no se preocupen, ahorita he tenido un poco de interferencia. Les voy a volver a enviar el trabajo ya en Word. Para que ustedes en Word, cosa que lo puedan copiar y saquen desde del punto 2 a todos los puntos y directamente hagan 2 hojitas, ¿no? Uno para materia civil y otro para materia penal. Materia civil y ya empiezan a llenarme este punto. No es cuestionario, joven, solo es colocar más fácil, falso, verdadero. Vayamos así como el compañero estaba pidiendo, de forma puntual vamos a colocar ya. El ejemplo lo vamos a dar con las 2 materias. De las sentencias que analicen deberán identificar los siguientes puntos. Primero, materia de la sentencia, ya sea civil o penal, materia de la sentencia, 2 puntos, corresponde a materia penal o materia civil, punto, nada más. Denominación de la autoridad jurisdiccional. Si es unipersonal, corresponderá en materia civil, por ejemplo, juzgado público en lo civil, primero, juzgado en lo civil, 10º de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, punto. Si son juzgados colectivos, pondrán autoridad jurisdiccional, tribunal de sentencia 5º, tribunal de sentencia 7º, tribunal de sentencia 10º de la ciudad del Alto o de la ciudad de La Paz, punto. ¿Ya? En lo que corresponde a lo siguiente, denominación de las partes,
según la materia. Por ejemplo, en materia civil, el nombre del demandante y el nombre del demandado, ¿ya? En materia penal colocarán el nombre del acusador particular, y en el otro el nombre del acusado, ¿no? Ahí son dos cosas. Puede ser acusador particular o acusador público, acusado, o en su defecto podrán colocar ustedes también víctima, ¿ya? Según ustedes vean conveniente, esté en la sentencia. En la sentencia hasta resumen. En la sentencia en materia penal siempre ya tenemos sentencia, el nombre del tribunal de sentencia séptimo, juez técnico, eso ya lo estamos resumiendo. Ahí tenemos acusación pública, acusado y defensa técnica. Esos nombres nos me lo han de colocar, ¿ya? Luego indicar en materia civil la demanda que corresponde, demanda de sucapión, demanda ejecutiva, demanda de mejor derecho propietario, demanda de servidumbre, ¿ya? Eso no las tienen que poner, demanda de qué. Y en la análisis de materia penal, ¿a qué delito corresponde? Será delito de asesinato, de incumplimiento de deberes, de feminicidio, punto, nada más, no colocan nada más, ¿ya? Aquí sí me van a hacer un pequeño análisis en el punto indicar la pretensión del demandante de forma concreta. Cuando ustedes hagan la lectura de la sentencia, ahí en el primer consideración, en sus relaciones de hechos, ahí explica por qué se ha dado inicio a esta presente demanda. Se tiene la demanda en la que solicita, entonces esa es la pretensión del demandante. En el caso de materia penal, ustedes analizarán, se da por la acusación particular formalizada por el Ministerio Público o de la parte acusadora, colocan, ¿ven? Entonces, en la que pide una condena de 30 años en contra del señor Juanito Pérez por el delito de tantos, ¿no ven? Entonces, ahí esa es su pretensión, ¿qué está pidiendo, qué está demandando? Entonces, eso van a colocar cuál es su pretensión que se plantea en la demanda. Luego indique qué principios han aplicado. Habíamos indicado que van a ver en la lectura de las sentencias, ahí por principio de oralidad se ha dado inicio al juicio, por principio de inmediatez, por principio de celeridad. Entonces ahí están los principios, ustedes han de indicar de forma concreta. Dentro de la presente análisis de la presente sentencia se ha hecho uso de los siguientes principios: inmediatez, principio de oralidad, principio tanto. Punto, nada más. ¿Ya? En los casos de sentencias en materia penal, indique si el Ministerio Público ha sido parte dentro del presente proceso en cuestión, ¿ya? Muchas veces solo hay acusador particular, ¿ya? En algunos casos también presenta el Ministerio Público, ¿ya? Indique lo siguiente, indique si de la sentencia tiene participación de litisconsorcio, si son varias víctimas o si son varios demandantes, varios demandados. Esos son los litisconsorcios, ¿ya? Generalmente se va a dar en materia civil, ¿ya? Pero también podría darse en materia penal con varios, un conjunto de víctimas, ¿no?, que están formalizando acusación. También indique si en la sentencia ustedes se ha visto la participación de tercerías, ya sea excluyentes. Eso ustedes vean. Generalmente estas tercerías van en materia civil, si hubiera, ¿ya? O también en la sentencia pueden determinar de que se han planteado tercerías, pero han sido rechazadas, no les ha dado curso la autoridad judicial, el juez. Según su criterio, indique qué prueba o pruebas ha determinado la decisión de la autoridad jurisdiccional. Ustedes, una vez de la lectura que den de la sentencia, jóvenes, han de ver de que de las pruebas aportadas, ya sea documentales o testificales, han determinado la decisión de la autoridad jurisdiccional. Entonces puede que sea una prueba o varias pruebas, ya sean documentales o testificales, que han causado juicio en la autoridad jurisdiccional. Entonces ustedes ponen de forma concreta, el juez ha valorado la siguiente prueba, la siguiente escritura pública, punto.
¿ya? El juez ha valorado la declaración testifical del padre, toda vez de que ha visto de forma fehaciente el hecho denunciado o el delito que se ha cometido, ¿no? Entonces eso han de indicar, así de forma concreta. Siguiente, según la clasificación de las sentencias declarativas, condenatorias o constitutivas, ¿a cuál corresponde? Y ahí les digo el chanchullo, si es penal, ¿a cuál sentencia corresponde? A condenatoria, ¿no? Entonces eso ya, y la sentencia declarativa constitutiva a otra materia, ¿no? Entonces puntual lo han de colocar ustedes, eso está en el texto también. Y finalmente lo que más vamos a ponderar, jóvenes, es según su criterio y análisis, si están de acuerdo o desacuerdo con el fallo, ¿ya? Y de forma concreta, ¿por qué están? Indiquen, si yo estoy de desacuerdo, voy a indicar por qué. Según mi criterio, no estoy de acuerdo con la sentencia dada por el juez, toda vez de que no ha valorado esta prueba. Entonces, tantos, punto. Nada más, no quiero que me hagan un análisis de 2 páginas, nada, jóvenes. ¿Ya? Y finalmente, recapitulando, la entrega de forma digital debe ser en la fecha acordada, vale decir el 29 de septiembre, ¿ya? Y de forma física ya lo vamos a acordar esto con los delegados de curso, con los compañeros, qué fecha ustedes han de poder, pasado el 29 de septiembre, entregar su trabajo de forma física. Básicamente el orden es una carátula, una sentencia, la sentencia, su análisis, la siguiente sentencia, su análisis. En anillado, eso es el trabajo, jóvenes. Bueno, ya hemos hecho un resumen nuevamente. ¿Alguna otra consulta, compañeros? A ver, Doctor Delia Yuque le habla. Solamente un comentario, doctor. Sí, compañera Delia. Ya estamos en unos días más de septiembre, se cumple la fecha, entonces, a mi parecer, son 2 sentencias, me parece bastante, porque ya en las otras materias tenemos igualmente, ¿no? El trabajo me parece que el tiempo no me parece prudente, me parece, según mi criterio, para mí estaría un poco más. ¿Por qué? Porque primero voy a ir a buscar la sentencia, mínimamente alguna tendrá 20 hojas, la tengo que comprender bien y recién voy a desarrollar estos puntos. Considerando el tiempo, ¿es posible, doctor, que nos pueda dar una sola sentencia o es inflexibilidad respecto a eso? No hay flexibilidad. Sí, doctor, por favor. Otros comentarios, a ver, jóvenes. Por favor, doctor, solicito a su autoridad. Me solicitas, Francisco. A ver, fundamento. Hola. Francisco, ¿por qué? Doctor. Mil disculpas, doctor, por motivos de tiempo, por esa razón. Ya dije a mi compañera Delia, como trabajamos de día, entonces ahí nos dificulta, pues ese es el motivo. ¿Cuánto no quisiéramos hacer? ¿Cuántas sentencias? O N de sentencias, pero no se puede por cuestiones de trabajo. Eso es lo que nos dificulta, doctorazo. Muy amable, gracias por su comprensión. Gracias, muy bien tu argumento, Francisco. Maribel. ¿Tienes, pues, Maribel? ¿Quieres acotar algo? ¿Alguien más, compañeros? Sí, doctora Ana María. A ver, Ana María. Sí. De acuerdo, doctor. Una sola sentencia que sea, por favor. Bueno, doctor, el otro día, cuando hemos pasado clases, usted dijo que iba a ser sencillo. Entonces, nos imaginamos pues que hubiera sido una sentencia. Y por eso cuando hicimos la votación, hemos indicado el 29 de septiembre, pero ahora cuando ya nos da los parámetros para hacer este tipo de análisis, tomo las palabras de la compañera Delia. Realmente somos personas que, los que estamos en la noche, somos personas que trabajamos, tenemos que ir a buscar, es verdad, ya sea a la universidad o por algunas amistades, nos va a llevar tiempo, doctor, tenemos que leerlo para analizar y
Entonces, yo sugiero que nos dé un plazo más de tiempo, doctor. Gracias, compañera Ana. A ver, una tercera, veo bien sus argumentos. A ver, un tercer argumento para tomar decisión. A ver, jóvenes. Doctor, buenas noches. Un buen argumento. Sustento, tengo buenos argumentos hasta este momento, ¿no? A ver, ya, compañeros. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Me parece magnífica la idea, ¿no?, de poder desarrollar y hacer un análisis de la sentencia constitucional, toda vez de que las sentencias constitucionales también las podemos bajar del internet, ¿verdad? Asimismo, lo que sí podría yo coincidir con mis compañeros es que nos puede dar tal vez un poquito de plazo en razón de poderle presentar. Sabemos muy bien que posiblemente no presentemos a cabalidad o un trabajo con excelencia, ¿no? Sin embargo, de los errores también aprendemos, ¿no? En esa parte también le pediría un poquito de flexibilidad, doctor, en cuanto a la calificación de nuestros trabajos, doctor. Nada más, gracias. ¿Alguien más argumenta? Vamos a tomar una media, ¿no? Doctor. Sí, a ver, ya Doctor. Compañera. Doctor, ¿me escucha? Sí, compañera Cintia. Buenas noches, doctor. A lo que, apoyo a lo que decía mi compañero que me antecedió. Está bien la situación de las dos sentencias y en sí también nos va a enseñar también a analizar el análisis, leer. En sí, lo que estamos estudiando también es toda la vida vamos a leer. Es la verdad. Usted mismo, ya que está ejerciendo, usted sabe que siempre, toda la vida vamos a leer, el abogado está para eso. Y bueno, pedirle solamente, sí, como decía la compañera, no hemos visto que iba a ser tanto el trabajo, porque hay sentencias, lo mínimo que he encontrado, doctor, son de 20 hojas, y pedirle, la verdad, que podamos modificar. Sabemos que hemos hecho ya hasta cuándo vamos a entregar, pero pedirle que pueda hacer un poquito más de tiempo, doctor, por favor. No hay más argumentos, ¿no? Y una pregunta, disculpe, doctor. El trabajo, como usted quiere que lo revisemos manuscrito, ¿va a ser manuscrito también lo que vamos a preguntarle? La elección va a ser escrita a computadora, máquinas de escribir, si algunos los tienen aún, o a mano, no hay ningún problema, ¿ya? A ver, decisiones, jóvenes. A ver, por una parte tenemos, y es verdad, vamos a hacer un resumen, a ver. Han expuesto de que tienen trabajos en otras materias, ya estamos a fin de gestión, nos han mandado una circular de improviso, primero. Segundo, que yo entiendo de que la gran parte de los compañeros están trabajando y por eso han optado el curso de noche. En tercera cuestión, de que con antelación ya habíamos programado la fecha del trabajo y según su consideración, ¿ustedes parece de mucho análisis en una sentencia? Pero acá yo tengo que argumentar, como le he indicado, son cosas puntuales, nombre de quién, cuándo, principios, es puntual, es leer el libro, leen, sacan, y lo favorable que la compañera que también toda su vida, jóvenes, va a ser la lectura, eso es verdad. Y un abogado todos los días, abogado que no lee un día, se desactualiza, jóvenes. Todos los días sale una nueva normativa, una nueva ley. Y eso, váyanse poniéndose ya en su conciencia, que al haber elegido esta noble profesión, es en cada momento. Y eso es un mandato está en nuestro mandato de los abogados, está, estudia, mientras menos estudies, menos abogado eres, ¿no? En este sentido, haremos una media, jóvenes. Decisión. Ustedes sí que ya convencen, pero a ver, buenos argumentos.
no se ha de cambiar la fecha de presentación del trabajo, primero, ¿ya? Segundo, a elección de ustedes, jóvenes, han de presentar un solo análisis de una sentencia. Es optativo, lo pueden hacer penal o lo pueden hacer civil. ¿Listo? En eso estamos quedando, jóvenes. Gracias, doctor. ¿Listo? La fecha. Muchas gracias, doctor. Está bien, doctor. Una sentencia. Doctor, gracias. Estamos exponiendo. Gracias, doctor. Gracias. Tomen registro, por favor, compañero Saúl, compañero Eric. Muchas gracias, doctor. Tómense registro, ya archívese, jóvenes. Nos vemos el día jueves, ¿ya? Doctor, como decía mi compañero Rosendo, esta sentencia se puede buscar en internet e imprimir de eso mismo, o es que necesariamente hay que conseguir buscando de alguna amistad o en algún tribunal, doctor, por favor. Si buscando en internet consigues una sentencia en materia civil o en materia penal, lo puedes imprimir, ¿no? No hay ningún problema, pero que sea una sentencia, ya saben, las sentencias son públicas, ¿no? Si está pública en internet y es sentencia civil o penal, vale. ¿Listo? Doctor, buenas noches. Como ustedes vean por conveniente. Doctor, Jóvenes, muy buenas noches. doctor, buenas noches. Doctor, una consulta. Buenas noches. Doctor, va a disculpar. Yo le agradezco sinceramente que nos haya dado, que nos haya asignado una sentencia nomás, como también lo ve, que nos han dado también los diferentes docentes, también nos han dado los trabajos. Muchísimas gracias, doctor. Mi pregunta es, doctor, el primer cuestionario que nosotros hemos realizado nos dijo por 20 puntos, pero en la asignatura que usted está mandando en el grupo, yo lo veo por 10 puntos. Eso quisiera que me aclare, doctor, por favor, porque ahí en el Classroom estaba viendo que nos ha dado el cuestionario por 20 puntos y ahora veo que es por 10 puntos nomás. Eso quisiera que me aclare, doctor. Gracias. A ver, al respecto, jóvenes, como la tenemos la plantilla, en un principio vamos a acordar que el cuestionario es 20 puntos, son 10 puntos del primer cuestionario y del segundo cuestionario los otros 10 puntos, ¿ya? Entonces hacen un total de 20 de los dos cuestionarios. Y sumando, ustedes verán que tenemos una sumatoria de 105 puntos que ya está detallada. Entonces, sobre esa base vamos a mantener, eso ya lo podemos modificar. Ya, y en el día ya les he de pasar el cuestionario, también ya les he de enviar. Ya en el transcurso de mañana ya les envío el cuestionario. Ahora mismo yo les voy a enviar esta plantilla de preguntas para este trabajo y ya les envío. ¿Listo? Doctor, disculpe, lo ha borrado del grupo de WhatsApp el trabajo. Ahorita en este momento lo estoy enviando. Listo, compañero. Cosas son del cuestionario. Tengan buenas noches, jóvenes. Nos vemos el martes. Hasta luego.